El informe sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación de la Unión Europea considera que las autoridades públicas tienen el deber de proteger la independencia y la imparcialidad de los medios de comunicación públicos como agentes al servicio de la democracia y no para satisfacer los intereses de los gobiernos en el poder. ¿Realidad o utopía? En este sentido, los medios públicos no deben estar controlados ni por el gobierno ni por los partidos. Su calidad profesional e independencia son las mejores vías para garantizar el pluralismo y sus profesionales son el único dique de contención de la manipulación y el partidismo. ¿Estamos ante una realidad o ante una utopía? Para responder a esta pregunta tenemos con nosotros a Mónica del Álamo Sánchez, secretaria general de la sección sindical de Comisiones Obreras en Telemadrid; Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; Ruth Mingorance Villalba, presidenta del Comité Intercentros de Canal Sur Radio y Televisión; Montse Montaos Varela, representante de Comisiones Obreras en el Comité Intercentros de la Televisión de Galicia. Conduce este panel Lidia Fernández Montes, secretaria de Mujer de Comisiones Obreras de Madrid. Pues va a tener razón Virginia cuando decía que hacía calor aquí. Pero vamos allá con la segunda mesa, que como veis en el programa versa sobre democracia, pluralismo y medios de comunicación públicos. Lo primero que quiero hacer es disculpar a mi compañera Paula, que bueno, pues no ha podido acompañarnos hoy por temas de salud. Y bueno, pues que soy yo quien la va a sustituir, que como ya se ha dicho, soy Lidia Fernández Montes y soy la secretaria de las mujeres. Lo primero que quería plantear es lo orgullosa que estoy de que nuestra organización le dedique a un tema tan importante como su escuela de formación, ¿no? Frente al jolgorio que hubo el otro día en el 10º aniversario de OK Diario, bueno, pues que le pongamos un poquito de cabeza, de seriedad y la profundidad que la cuestión necesita, pues creo que siempre es de agradecer. Participan en este panel compañeras de las comisiones obreras, también de sindicatos hermanos, que bien saben qué es luchar por la defensa de una radiotelevisión pública como servicio esencial, independiente, plural, veraz y de calidad. Y no me resisto a decir eso que hemos cantado tantas y tantas veces, ¿no? Decía una ahí, ¿dónde ponemos el foco? Pues donde la gente sea lo importante y no Aguirre y el Partido Popular. Entonces, creo que de esto va el foco que queremos poner como comisiones obreras, ¿no? Nos van a contar, bueno, toda su lucha. Yo voy a esbozar así algunas cosillas inicialmente. Bueno, pues ¿qué demandamos a los medios públicos? También como Unión Sindical de Madrid Región, como Comisiones Obreras de Madrid, que hace poco tuvimos un congreso y le dedicábamos precisamente un epígrafe a la cuestión. Pues queremos una radiotelevisión pública donde no haya intervencionismo gubernamental, donde haya independencia en la contratación, donde se defienda la contratación interna y la internalización de los departamentos, que haya transparencia en las licitaciones. Lo hemos visto en la anterior mesa, la importancia que tiene la transparencia para el buen funcionamiento de los medios de comunicación. Y entiendo que también lo vamos a ver aquí, pero que tengamos, bueno, mecanismos de financiación suficientes. De todo ello,
Pues como os decía, vamos a hablar con estas 4 ponentes, aunque aquí estáis viendo a 3, ahora os cuento cuál es el truqui, y a las que quiero agradecer muy mucho su presencia. Se hablaba antes de si los periodistas y las periodistas son héroes y heroínas, pues disculpadme, pero yo creo que en los medios de comunicación públicos pues sí sois heroínas, la verdad, porque especialmente vamos en los medios autonómicos. Bueno, vamos a centrar ahí. Pero es verdad que en la Radio y Televisión Española también ha habido efectivamente las movilizaciones. Lo dejamos en todos los medios de comunicación públicos. Bueno, voy a proceder a las presentaciones y, como antes, vamos a hacerlo por orden alfabético. Mónica del Álamo Sánchez, probablemente muchos y muchas ya la conocéis, es compañera de las comisiones de Madrid. Ella es secretaria general de Comisiones Obreras en Radio Televisión Madrid, y le pedí algún datillo más, me dice productora. Pues productora. De Ruth Mingorance Villalba, que preside el Comité Intercentros de Canal Sur Radio Televisión y de la Radio Televisión Andaluza, me ha pedido que destaque. Y bueno, ella también es representante de los trabajadores y las trabajadoras en el Consejo de Administración. Pero me dice, algo que quieras, le digo yo, algo que quieras que destaque, y me dice que hemos ganado las elecciones. Digo, ya le va a destacar. Es muy importante. Y es que ayer tuvieron elecciones sindicales, así que muchísimas felicidades. Gracias. Muchísimas felicidades. Y finalmente a Montse Montaos Varela, que la he conocido más profundamente mientras estábamos ahí sentadas en la segunda fila, que pertenece al Comité Intercentros de la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia, por Comisiones Obreras, que es redactora de los servicios informativos, que también la tenemos que felicitar porque tras 20 años ha conseguido estabilizar en el puesto de trabajo. Todo es motivo de... Así que bueno, pues como os decía, verdaderas heroínas con las que vamos a compartir este debate. Luego, la cuarta ponente todavía no está conectada, pero será Carla Gaudensi. Ella es secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y bueno, luego contactaremos con ella. Si os parece, antes de empezar con las preguntas, bueno, que nos contéis un poquito, que nos hagáis un poquito de contexto de lo que pasa en cada una de las 3 radiotelevisiones para que luego ya entremos al debate. Vale. Yo quiero empezar, si me permitís, pues con unos pequeños agradecimientos. Muchas gracias a Vicente, porque nos ha cedido su casa, y a la Unión Comarcal de Henares. Muchas gracias a toda la ejecutiva de la Unión, en especial a Paloma, porque nos acompaña hace muchos años, tanto en lo laboral como en lo personal. Muchas gracias a Luis, que ahora no le veo, pero Luis Lombardo ha sido el presidente de empresa del comité de empresa mucho tiempo y sí, hay que poner en valor hasta que se ha unido a la organización con otras responsabilidades, su lucha por la televisión pública, por la defensa de este medio de comunicación público. Quiero dar las gracias, bueno, y todavía, aparte él sigue siendo trabajador de Telemadrid, miembro de la sección sindical. Quiero dar las gracias a todas las personas que han pasado por la sección sindical de comisiones antes y las que están ahora en la actualidad. En especial quiero darle un beso también a Teresa García Cao, porque fue la presidenta del comité de empresa en años muy difíciles. Quiero mandar un saludo, y ya acabo, a Juan Antonio Olmos, porque nunca nos soltó de la mano. A todos los trabajadores y trabajadoras que fueron despedidos en aquel ERE salvaje, y muchas gracias a todos los que estáis aquí por intentar acercaros hoy a lo que es el trabajo de cualquier sindicalista en una televisión pública.
Dicho esto, yo les había pedido a los compañeros antes de empezar Dime. Pues espera. Que entra la compañera. Eso es. Perfecto. Iba a decir no retomo. Sí, porque, bueno, pues vamos a entrar la compañera Carla, que como os decía, pues es la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, porque los problemas de allá y de acá yo creo que al final tampoco difieren tanto cuando estamos hablando de manipulación y de recortes, ¿no? Y pues... ¿Escucha? Vale, pues venga, vamos allá. Hola, Carla. ¿Se escucha? Sí, perfectamente. Habrá que mirar al frente. Perfectamente, además. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Justo soy Lidia, soy la persona que conduce la mesa. Y justo, bueno, acababa de presentaros a las 4, íbamos a iniciar con el contexto en cada uno de las radiotelevisiones, pero si te parece empezamos, bueno, pues con que tú nos hagas este contexto, esta intervención, y agradeciéndote, por supuesto, que te hayas conectado con esta diferencia horaria que tenemos y que quieras compartir con nosotras y nosotros. Bueno, primero agradecerles por la invitación. La verdad que me hubiese gustado estar ahí presente con ustedes, porque bueno, la virtualidad a veces dificulta algunas cuestiones, pero bueno, se me hacía muy complejo porque en unos días voy a estar viajando a una provincia, por Corrientes, tenemos el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades y bueno, me presenté y se me complicaba para estar en ambos lugares al mismo tiempo. Bueno, comentarles un poco la situación. Como todos saben, yo soy trabajadora, además de secretaria de Operación de la Agencia Pública y Publicidad TELAM, que digamos este año que pasó cumplió 80 años de existencia. Nosotros tuvimos en marzo del 2024 en la primera asamblea legislativa del presidente Milei nos desayunamos con un anuncio de que iba a anunciar el cierre de la agencia pública tal y cual la conocíamos para ese momento. La que fue algo una medida bastante sorpresiva en ese momento, si bien en su campaña él había hecho mención a que los medios públicos en general, de comunicación, eran de propaganda y que tenía intencionalidades de cerrarlo. La verdad es que siempre enfrentamos ante gobiernos neoliberales intentos de vaciamiento, de despidos, pero nunca antes con esta violencia un intento de cierre tan directo y anunciado en una asamblea legislativa. Nosotros, para poner un poquito de contexto, en el 2018 habíamos enfrentado durante el gobierno de Mauricio Macri también un intento de reducción a más de la mitad, o sea, habían intentado despedir 357 compañeros y compañeras después de una lucha que llevó mucho tiempo, que tuvo dos instancias. En primer momento era el 2018, enfrentando los despidos, que duró como 4 meses, y que tuvimos unas primeras sentencias favorables que ordenaron la restitución de los compañeros de trabajo. Después tuvimos en el 2019 que ratificar todo eso en justicia
Y recién en el comienzo del gobierno de Alberto Fernández pudimos hacer efectivas toda la vuelta de las incorporaciones de los compañeros a sus puestos de trabajo, tal cual los tenían antes de esos despidos. Como dije, en otros gobiernos también tuvimos intentos de estas características durante el menemismo, durante el gobierno de la Alianza, que después termina en 2001, que para nosotros fue un quiebre en lo económico y también en lo político, que llevó a la gente en las calles y un gobierno que se fuera antes de terminar su mandato. Esto lo cuento y esto ha pasado en los 3 medios públicos nacionales. Nosotros tenemos radio y televisión argentina, que son el canal público y la radio pública. Y teníamos la agencia de noticias Telam, que también parte de esos medios públicos nacionales. Así que bueno, como les decía, el 1 de marzo supimos esta noticia y tuvimos inmediatamente, por orden de las autoridades, se valló y se puso control policial en los ingresos, por lo tanto no se permitía el ingreso de los trabajadores y trabajadoras a su lugar de trabajo, y además en paralelo un apagón informativo donde ya no se generaban más noticias federales, plurales, que tener en la agencia. Nosotros como dirigentes, ante el anuncio, nos quedamos una noche, esa primera noche, adentro de nuestro lugar de trabajo para garantizar la fuente de trabajo de nuestros compañeros y compañeras. Obviamente fuimos los dirigentes y los delegados y delegadas de la empresa. Y eso fue lo que nos permitió establecer una primera negociación para poder acampar el hall y durante 4 meses llevar una lucha para mostrar a la sociedad la importancia de la agencia y también para resistir y preservar la fuente de trabajo y que no se silencie completamente la agencia pública. La situación que tenemos hoy después de esos 4 meses es que el silenciamiento continúa de la agencia, pero ha dado la fuente de trabajo de más de 400 compañeros y compañeras, que con ellos encaramos y estamos encarando distintos proyectos para que cuando haya una decisión política distinta a la de este gobierno, podamos reconstruir la agencia tal cual la conocimos. Hoy en los medios de comunicación hay una carencia muy importante por la falta de Telam. Eso se minimiza muchas coberturas y muchos colegas profesionales que también son afiliados y trabajan en otros medios, marcan cada vez que pueden la falta de Telam producida por este silenciamiento. Esto no fue lo único que llevaron adelante, ya que en el resto de los medios públicos tuvieron prácticamente, y nos tienen hace un año y pico, con una paritaria prácticamente insuficiente, paritaria cero, para promover que la gente vaya con retiros voluntarios y ir vaciando también la radio, la tele y lo que queda, como decía, de los compañeros y compañeras que resistimos para seguir plantando la semilla, como decimos nosotros, de que si hay trabajadores y trabajadoras que pertenecen a esta agencia de inteligencia y publicidad, se va a poder dar una reconstrucción en cuanto haya una decisión de reflotar los medios públicos de comunicación.
Y en ese marco, bueno, siempre buscando alianzas políticas de todo tipo, tanto en legislativas, digamos, para este acompañamiento que necesitamos, también por la territorialidad que tienen los medios públicos, que hace que en las distintas provincias de nuestro territorio se vea la necesidad y la falta de una agencia nacional. Así que bueno, esta es la situación que atravesamos con nuestro gobierno de Milei, sumado a las condiciones generales de la clase trabajadora que estamos padeciendo y sufriendo toda la política económica y también agresiva hacia los trabajadores y trabajadoras organizados, sindicalizados. Se viene una nueva etapa posterior a las últimas elecciones, donde los anuncios del gobierno van en el sentido de intentar implementar una reforma laboral para flexibilizar las relaciones y los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con una clara agresión que estamos sindicalizados y para también romper un poco el modelo social argentino, que es muy potente y que a lo largo de la historia se fue enfrentando los distintos intentos como CIA que vinieron por nuestros derechos. Y también la alianza fuerte que hizo el presidente Milei con Trump en Estados Unidos y que también le permitió ganar las elecciones de medio término con un apoyo muy fuerte económico y ahora con un plan que lo único que se ve de eso es que va a ser para deteriorar mucho más aún nuestra actividad productiva, económica. Y bueno, esto es lo que estamos atravesando como trabajadores y trabajadoras, y también desde los medios públicos. Con este silenciamiento no podemos contarlo, hay algo que decimos. Los archivos históricos que tienen los medios públicos son muy importantes porque sirvieron a la historia para ejercer memoria, para reconstruir muchos sucesos de nuestra historia, como decía, de nuestra tradición. Y hoy no tenemos cómo contarlo, porque hay una censura muy brutal, porque no se puede contar nada que el gobierno no quiera. Y bueno, nosotros como trabajadores lo denunciamos, ¿no? Los trabajadores de la televisión pública, de Radio Nacional, que son los que hoy están funcionando, a diferencia de Telam. Siempre digamos que hay un montón de coberturas que nos están realizando de conflictos sociales, de conflictos sexuales, incluso con otras voces distintas y contrarias a lo que dice el gobierno. Así que como venimos diciendo hace mucho tiempo, se quejaban de que los medios públicos eran de propaganda y hoy lo que está haciendo este gobierno es aún más propaganda y una muy sesgada de lo que ellos quieren transmitir a través de los medios nacionales. Que falte una voz como los medios públicos debilita la democracia, claramente, porque no hay otras voces, o sea, lo oficial, sumado a la concentración mediática en los medios comerciales y también los intereses que muchos medios tienen en sostener las políticas que lleva adelante el gobierno, quedan pocas voces para mostrar esa diversidad y esa pluralidad de pensamiento y de mirada. Por eso es tan necesario, por eso también vemos de la democracia en la actualidad. Pues no sé si yo creo que nos has contextualizado bueno, perfectamente cuál es la situación.
No te vamos a robar más tiempo, solamente decirte, bueno, y decirle a la gente que está aquí que Carla también es secretaria de Mujer, que te mandamos un abrazo enorme de las compañeras hermanas de las comisiones obreras de Madrid, y que aquí estamos para lo que necesites. Muchas gracias. Sí, el 5 de noviembre asumí como secretaria de Género de la Confederación General del Trabajo de la CGT, así que para nosotras compañeras es un gran desafío y un momento histórico donde justamente se nos está tratando también, somos un punto de adhesión de este gobierno, así que vamos a trabajar desde esa secretaría como trabajadoras organizadas, seguir apoyando a la lucha como compañeras trabajadoras. Así que les agradezco mucho, gracias por invitarme y espero la próxima poder estar ahí con ustedes. A ti, te agradecemos a ti que hayas podido conectarte y compartir con, bueno, pues con el auditorio la experiencia argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues si os parece, seguimos, y como le quité ahí la palabra a Mónica, te la devuelvo. Y bueno, pues tras conocer el contexto argentino vamos a ir conociendo. Vale, yo les había pedido a los compañeros que me prepararan un vídeo y si queréis lo vemos. Venga. Son muy cortitos. Vale, pues... La audiencia de Telemadrid está afectada por muchos motivos. Está afectada porque desde el momento en el que hay una línea editorial y mucha gente no está de acuerdo, lo deja de ver. A mí me parece mal porque si es un medio de opinión, un medio público, no debería tener línea de opinión, y espero que esto sea así en el futuro y que cambie. Por tanto, lo que tiene que hacer la nueva Telemadrid, que es lo que nosotros planteamos, es, además de una Telemadrid mucho más cercana, con contenidos de proximidad y aceptando y hablando con el resto de los grupos, por eso tampoco quiero avanzar mucho más esto ahora, pues citar o hacer más detenimiento sobre la información de proximidad, sobre el servicio público de los informativos, con consejeros que no sean políticos, con consejeros cuyos mandatos estén más allá de los 4 años estipulados por los cambios legislativos, con una sostenibilidad que es evidente que tiene que ser así. Si conseguimos entre todos hacer esto, nace otros tiempos para la cadena. Había una vez un circo que alegraba... Bueno, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al circo de Pedro Sánchez, para quien todo lo que no le aplaude, sonríe y defiende, pues ya saben, es un payaso. Vamos a reírnos con el mayor espectáculo del mundo. Fíjense lo que traemos. Los domadores de comisiones, los trapecistas de la Caja B y los magos de los enchufes, los rescates y las adjudicaciones de obra pública. Bueno, hoy hablaremos con jueces, con periodistas y como homenaje al presidente, con Fofito. Qué divertido, ¿verdad? Pues miren. Yo solo un dato antes de que hables, Mónica. En Alcalá conocen bien al personaje. Sí, creo que sí. Antonio le conocéis bien aquí. Bueno, nosotros hemos elegido estas imágenes. Estas imágenes corresponden las primeras al 2015, cuando la actual presidenta de la Comunidad de Madrid estaba en la Comisión de Control de Telemadrid, en la Asamblea de Madrid, y las últimas imágenes corresponden al día que el presidente del Gobierno comparece en el Senado y en un momento de su intervención dice que Telemadrid se ha convertido en una máquina de fango. Para que entendáis estas dos cosas, yo tengo que recordaros, mirar un poco la vista, echar la vista atrás y recordaros una cosa, que yo creo que todos sabéis, pero bueno, como hay algunas compañeras de fuera y... en la Comunidad de Madrid llevamos soportando gobiernos del Partido Popular desde 1995, con lo cual eso ya marca la senda de los medios de comunicación públicos. Y luego me voy a remontar, voy a intentar concentrar toda la información para no enrollarme mucho y que esto no sea muy aburrido,
tengo que remontarme a más o menos a 2004. En 2004 yo a Esperanza Aguirre, amiga también de Natividad, a la presidencia de la Comunidad de Madrid y se da cuenta que tener una tele, vamos, para ella es un chollo. ¿Por qué? Porque ella no entiende, con su mentalidad liberal, que las televisiones públicas son un servicio público esencial para los ciudadanos. No entienden ni que lo sean ni el por qué, lo que es más grave. Entonces, por una parte, lo primero que hace cuando llega a Telemadrid es tener el control ideológico y político de los servicios informativos, y luego lo hará del resto de la programación. ¿Cómo hace esto? Hoy Unai hablaba de la manipulación. Esto lo hace, pues por desgracia, fácilmente. Y os cuento porque hasta ese momento todos los trabajadores que habían entrado a Telemadrid a trabajar lo habían hecho por un concurso de oposición que cumplía los requisitos, los mandatos de la Constitución, de mérito, igualdad y capacidad, y eran concursos absolutamente transparentes y públicos. A partir de ese momento, ella lo que hace es montar una redacción paralela en Telemadrid. Para que lo entendáis, ella va metiendo periodistas afines a su línea ideológica, que vienen de distintos sitios del Partido Popular, gabinetes de prensa, corporaciones municipales, hijos, primos, en fin. Va creando una redacción paralela que, para que veáis que hasta dónde llega, el momento que más plantilla tenía Telemadrid, en aquellos años creo recordar que eran unos 1.100 trabajadores, y a lo largo de esta época llegaremos a ser 1.400. Pero luego se da cuenta además de que las televisiones públicas son un negocio, y coge el dinero público y lo trasvasa para externalizar la producción a una red clientelar de productoras amigas, que son las que van a triplicar el coste de los programas y se van a llevar el dinero de Telemadrid. Bueno, pues una vez que ya ha conseguido, digamos, va consiguiendo a lo largo de los años esos dos objetivos. La manipulación, que es muy importante porque es la base de la desinformación, no cabe duda, y tiene el control, ha externalizado los programas y también tiene el control. Bueno, pues así pasamos unos años donde se sucede la manipulación en Telemadrid. De hecho, el comité de empresa acude por primera vez a pedir amparo al Parlamento Europeo contra la manipulación. A partir de 2008 hay una serie de conflictos laborales muy importantes por incumplimiento del convenio, porque se está externalizando la producción, porque se está triplicando la deuda de la televisión. Pero tiene además la suerte de que allá en 2010 el Gobierno socialista aprueba la Ley de Comunicación Audiovisual, donde se abre por primera vez la puerta a la externalización de las televisiones públicas. Luego, en la siguiente reforma que hará Mariano Rajoy, se abre totalmente ya, pues la gestión puede ser directa, puede ser indirecta, con colaboración público-privada, como bien sabéis, y en Madrid, bueno, pues hemos llegado a la tormenta perfecta. Crisis económica, audiencia por los suelos, falta de credibilidad de la televisión pública, una plantilla hinchada por una redacción paralela y se ha triplicado la gestión, más los inicios de las externalizaciones en todas las televisiones autonómicas. ¿Y eso qué hace? Pues que llegamos a finales del año 2012 y otro buen amigo de Telemadrid, Ignacio González, comunica a los sindicatos que va a realizar un ERE. En aquel momento, el director general de Radio Televisión Madrid era José Antonio Sánchez Domínguez, que luego aparecerá en los papeles de Bárcenas, que se declara votante del Partido Popular, que será director también de Televisión Española, en fin. Bueno, pues ante esta situación, el que bueno, nos despiden prácticamente el 80% de la plantilla, plantilla que no era la culpable en ningún caso ni de la manipulación ni de la mala gestión económica. Estaba previsto para unas 900 y pico personas, al final fueron 826, creo recordar, las personas despedidas, incluido todo el comité de empresa.
¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues desde la sección, primero, bueno, a través de la federación se pone un conflicto colectivo, que sabéis que fue declarado no ajustado a derecho, pero a los trabajadores se les indemniza y se tienen que marchar de Telemadrid. Pero no solo, digamos, que hacen eso, sino que además hacen otra cosa muy importante y es vetar a todos los profesionales de Telemadrid en productoras. Con lo cual la situación de todos los trabajadores despedidos se complica mucho más. Bueno, pues llegamos ya os digo, el Tribunal Superior de Justicia por no declarar el ERE ilegal, no ajustado a derecho y a partir de ese momento la sección sindical se pone a trabajar porque en dos aspectos. Uno, en que siempre esté visible el conflicto de Telemadrid, allá donde vayamos, además son épocas de elecciones y sobre todo nuestro trabajo era recuperar a los compañeros despedidos. Llegamos al 2015, voy a hacer así rápido esta parte para que a las compañeras tampoco se las haga excesivamente pesado, ni a vosotros. Llegamos así al 2015, donde la sección sindical pone en marcha, ya os digo, una serie de iniciativas, luego seguramente vayan saliendo a lo largo de esta conversación, pero lo primero que hacemos es un informe que presentamos a los ciudadanos de la comunidad para demostrarle que la televisión pública es viable. A partir de ahí nos empezamos a reunir con los grupos parlamentarios y a finales del 2015, os estoy contando esto súper deprisa, pero fue muy duro y bueno, pusimos en marcha muchísimas iniciativas y contamos además mucho con el apoyo de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues nos empezamos a reunir con los grupos políticos y entonces, bueno, por parte del Partido Popular estaba Isabel Díaz Ayuso entre esos partidos. Bueno, colaboramos con ellos en la redacción de las enmiendas que iban a poner en marcha de nuevo la televisión pública y no siempre estábamos de acuerdo, lógicamente, con sus propuestas, pero bueno, a finales del 2015 se aprueba esa ley que se va a exportar luego a otras televisiones autonómicas y esa nueva ley estaba vertebrada por tres principios: la pluralidad, la sostenibilidad económica y la despolitización. Yo para que os quede ahí. En fin, bueno, pues seguimos en el contexto de esos años y, bueno, hacemos otra serie de iniciativas. Luis acude a la Comisión de Control en la Asamblea de Madrid para explicar cuál es la situación. Los delegados sindicales empezamos a ganar nuestros juicios, pero en Telemadrid nos ponen muchas pegas a la hora de ir, no nos dejan incorporarnos, es más, nos dan una carta donde nos llegan a decir que podemos irnos a casa, que allí recibiremos el dinero, pero que no vamos a trabajar. Nosotros seguimos con nuestro trabajo como estaba. Y en el 2016, ya por primera vez, se elige, bueno, quería hacer, porque luego yo sé que vamos a hablar de ello, pero me parece importante, quería deciros que en esa ley, que se supone que tiene que ser despolitizada y profesional, se marcan una serie de hitos para intentar controlar que no vuelva a pasar nunca lo que pasó entonces en el 2013 en Telemadrid, ¿vale? Hitos que son cosas, bueno, pues absolutamente democráticas y basadas en las leyes y en la Constitución. Para empezar, en los principios de esa ley, como luego he visto en la ley de muchas de las compañeras, bueno, pues hace mención, por supuesto, al artículo 20 de la Constitución española, en su apartado 4, a que las televisiones públicas tienen que contribuir a la formación de una opinión pública plural, al respeto a la libertad de expresión e información, a que las televisiones públicas, como servicio público esencial, tienen que informar con objetividad, veracidad, imparcialidad, que la separación, tiene que estar clara la separación entre lo que es una información y lo que es una opinión. Y se regulan en esa ley los órganos de administración con unos sistemas distintos para intentar, ya os digo, que no pase como ocurre en el 2013. El Consejo de Administración se nombra más o menos, en esa ley se nombran 3 órganos, igual más o menos que yo creo que hay en todas las televisiones. Por una parte el Consejo de Administración, un director general y un consejo asesor. Bueno,
pues esos órganos de gestión de la televisión tienen que estar aprobados por mayorías cualificadas en la Asamblea de Madrid. Y además tienen que no coincidir con los procesos electorales. Es decir, que si nosotros sabemos que cada 4 años vamos a votar, pues ellos, sus mandatos, se van a hacer más largos para que no coincidan, para que sea mucho más difícil meter mano a todo esto. El director general tiene que ser elegido mediante un concurso público. Es verdad que el Consejo de Administración, que entonces tiene 9 miembros, lo que hacen es, por ejemplo, vetar a las organizaciones sindicales, tanto a comisiones como a UGT. Pero bueno, digamos que dentro de lo que nosotros habíamos vivido, vamos marcando ahí en esa ley unos sistemas para que no pasara lo que pasó. En 2016 se elige el primer Consejo de Administración, que a su vez convocará el primer concurso público, donde se elegirá como director general a José Pablo López. Pero no hay que olvidar que, mientras tanto, Telemadrid estaba vacía. ¿Quién se había quedado? La redacción paralela. Redacción paralela que se queda ahí, y lo que se hace es que se mete una unidad móvil contratada telefónica, y desde Telemadrid durante todos estos años lo único que se hace son los servicios informativos, pero con aquellos compañeros que allí se quedan. Bueno, pues viene José Pablo, es verdad, iniciamos un proceso lo que fue nuestra y sigue siendo nuestra lucha de negociación con él para recuperar a los compañeros despedidos en el ERE. Pusimos muchas medidas en marcha, pero esta para nosotros era la principal, y empezamos a recuperar compañeros despedidos en el ERE, y eso también políticamente estábamos las organizaciones sindicales revirtiendo un ERE que había hecho el Partido Popular, que no era cualquier cosa. Bueno, pues con José Pablo, con el trabajo, os puedo asegurar, del Comité de Empresa de las secciones sindicales, sobre todo de la sección sindical de comisiones, empezamos a recuperar a compañeros despedidos en el ERE, pudimos internalizar parte otra vez de la producción, por supuesto, que incluso lo fijábamos en los órganos básicos que iban a regir Telemadrid, la Carta Básica, el Contrato Programa. Establecimos unas fases para internalizar muchos de los departamentos externalizados, hasta que hay unas elecciones de nuevo en el 2019 y vuelve a gobernar el Partido Popular, pero esta vez como presidenta de la comunidad es Isabel Díaz Ayuso, nuestra nueva presidenta de la comunidad. Gobierna con Ciudadanos, y estoy resumiendo todo mucho, lo digo porque los compañeros igual luego me matan, pero más. Pero tengo que resumir. Bueno, llega Isabel Díaz Ayuso otra vez de nuevo, el Partido Popular gana las elecciones, llega Isabel Díaz Ayuso y empiezan los enfrentamientos. Eso que habéis visto vosotros es desde el 2015. Empiezan otra vez los enfrentamientos con el comité de empresa y con la dirección de Telemadrid, porque entonces pues no estábamos bajo su mandato. Así hasta que se vuelven a convocar elecciones, y lo primero que hace es modificar la ley que rige Telemadrid en 2 ocasiones. Se ha cargado cualquier tipo de mecanismo democrático legal que impida la manipulación en Telemadrid, y han vuelto a tomar el mando aquellas personas que ya se quedan desde 2013 en Telemadrid. Y la situación actual, bueno, pues es esto que acabáis de ver. Vale. Muy resumido. Compañeros, porque... Pues sí, aplausos, porque, bueno, concentrar todo esto cuesta, y por la lucha que habéis llevado y que seguís llevando, la verdad. Bueno, yo no voy a hacer ese recorrido tan extenso. Nosotros ahora mismo está gobernando en Andalucía el Partido Popular por mayoría absoluta. Juanma Moreno, el bueno, el yerno perfecto que cualquier madre querría en su casa. Pues en 2018 teníamos una movilización, gobernaba el Partido Socialista, que había ido dejando morir la radio y televisión pública de Andalucía, sin inversiones, habíamos perdido 300 trabajadores de plantilla, se nos caían los equipos a trozos, estábamos en rumbo de colisión total y absoluta. Eso generó una campaña muy fuerte
del Comité Intercentros, por supuesto liderada por Comisiones Obreras, porque si no, no hubiera sido de ninguna de las maneras, que creamos muchos lazos con la ciudadanía y la campaña, cogimos el ejemplo de los gallegos, nos vestíamos de negro, hacíamos parones los viernes, se llamaba Recuperar la Nuestra. Y con esa campaña que fuimos a institutos, conferencias, políticos, los pueblos, asociaciones, mociones en todos los ayuntamientos, en defensa de la radio y televisión pública, de todos y para todas, los andaluces, libres de injerencias políticas, con una financiación estable y suficiente, que nos permita trabajar por los andaluces. Ese era el eslogan de toda la... Bueno, pues de toda la campaña, y que tuvo, pues claro, nadie podía votar en contra de esa campaña, porque que tú qué estás votando, ¿no? Si es la ley, si es lo que dice la ley, los principios inspiradores y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿no? Que nosotros tenemos nuestra radio y televisión pública porque ya viene en el Estatuto. Bueno, pues en esa historia, pues el PP nos coge en sus brazos, todas las fotos estamos. Susana Díaz nos veía por allí, salía corriendo, y venía Juanma y todo su cohorte a hacernos fotos, nos reuníamos y se estaba debatiendo en el Parlamento la ley del audiovisual andaluz. Por supuesto, fue invitado al Comité Intercentro, a las ponencias, se incorporaron parte de lo que peleábamos históricamente, que fuera que en algunos contratos programa habíamos conseguido que la producción de informativo apareciera, que se hiciera con medios técnicos y humanos propios, porque supongo que pasará en todas las televisiones autonómicas, ya lo hemos hablado muchas veces, que la definición de producción propia es perversa, porque cualquier cosa es producción propia mientras haya un producto de la cadena. Es decir, yo paso por allí, compro un producto 100% y pongo a un señor allí que viene de vez en cuando y ya es producción propia. Entonces, para blindar eso, con respecto a los servicios informativos, que veíamos esencial, pues conseguimos colar muchas veces en los contratos programa tal cual. Pero claro, esto iba desapareciendo. Lo metimos en la ley del audiovisual del 19 y estábamos locos de contentos, porque era una televisión pública que tenía que ser obligatoriamente de gestión directa y que, aunque podía tener algún tipo de, como tenéis en todo, de asociaciones con otras empresas, o podíamos delegar servicios, los servicios informativos diarios habían que hacerse de gestión. La frase está por ahí apuntada, pero que había que hacerlo directamente. Bueno, pues el PP en Love gana de carambola, gana el señor Juanma Moreno, que nadie se lo esperaba, y empieza a gobernar con Ciudadanos. Y ya empezamos con los problemas. Porque Ciudadanos, que gobernaba anteriormente con el PSOE, tenía una idea maravillosa en su cabeza de que iba a dejar la radio y televisión pública andaluza con 700 profesionales. Y ese era el mantra. Canal Sur atiende a un territorio que es el tercio de la península ibérica. Ahí es nada. Tenemos 11 delegaciones, porque también tenemos una delegación en Madrid, tenemos 8 provincias, es un territorio súper extenso. Hacemos desconexiones locales de radio, de tele, de informativo. 700 profesionales no daban. Entonces empieza la campaña de erosión y de menoscabar, ¿no? de intentar que nos quedemos con esos 700 profesionales. E irrumpe en el panorama político andaluz Vox, que venía a acabar con la autonomía y a cerrar Canal Sur. Y además que las puertas de Canal Sur se le abren antes de que tenga representación parlamentaria, cosa que nos enfadamos muchísimo con la dirección de informativos porque no entendíamos por qué se abren las puertas. Bueno, ha habido lo primero que hace PP y Ciudadanos, esa ley vía decreto urgente de abreviación de trámite burocrático, no sé qué, administrativo se llama, a tomar por saco ese párrafo, esa frase exacta que decía que no se podía hacer, que había que hacerlo con medios propios. Eso es lo primero que se cepillan de la ley del audiovisual. Se cepillan un montón de cosas absurdas y esa frasecita de la ley audiovisual, porque ya sabíamos por dónde iban. De pronto se dan cuenta que no pueden cerrar la tele porque es que no pueden... A Juanma se hace adicto a salir en la tele, se da cuenta de que su imagen, Canal Sur, es el mejor elemento de propaganda
de Juan Manuel Moreno Bonilla y de su bondad y su mesura, y necesita que eso funcione todos los días. Entonces, bueno, pues se abre la mano de la contratación, que llevábamos desde 2012 sin contrato hasta 2021. Pero bueno, 4 huelgas generales después, ¿no? Que dice el director de Canal Sur, Juan Mellado, que le hemos hecho más huelgas que a nadie. No, pero hay muchas. El caso, que bueno, en esa ley del audiovisual y en ese entrar, sobre todo cuando Juan Manuel Moreno Bonilla coge la presidencia del Parlamento, no le dan los números. Y entonces empieza con una serie de concesiones a la izquierda para poder hacer la renovación de los órganos de extracción parlamentaria. Y entre esas sesiones está, bueno, pues como nosotros reclamábamos que tenía que haber en el Consejo de Administración un representante de los trabajadores, era una reclamación histórica de comisiones obreras, por supuesto, pues en ese pacto, donde se elige a Juan Manuel Moreno, donde se elige a Juan de Mellado, que es el director de Canal Sur en el 19, se mete eso en la ley. Y eso queda ahí desde el 19 en stand-by porque nadie tiene intención de cumplirlo. Bueno, pues desde entonces han ido pasando muchas cosas, ha cambiado la legislatura, la manipulación se ha hecho de forma sutil, ha habido un gran, no me voy a poner a hablar de esto ahora porque vamos a hablar después, pero que ha habido un gran enfrentamiento de la plantilla, esto no ha sido pacífico, hemos conseguido echar a un director de informativo, hemos peleado mucho, se ha intentado la vía de la externalización vía contrato fuera de reglamento, ahí estamos peleando con el reglamento de la mesa de contratación, con denuncia de la inspección de trabajo, que tampoco queremos hacer a esta gente fija por la cara, que tampoco es que denunciamos lo justo, porque si lo llevamos a los tribunales lo mismo conseguimos lo contrario, hacerlo fijo. Y por otra parte, que es la externalización de los sistemas, de los programas informativos. Tenemos 2 programas ahora mismo que son mesas de análisis de un señor León Gros, que en su momento, Teodoro León Gros, que en su momento era, llegó a ser, decía, del Partido Comunista. No sé lo que le habrá pasado a ese hombre por el camino, pero que pontifica en sus mesas de opinión, con unas audiencias inexistentes. Esto es lo del Consejo Profesional que están haciendo. Pontifica en sus mesas de opinión como si fuera información, opinión pura y dura, cuando dice la ley que eso no se puede hacer. Esto que estaban mostrando los compañeros es el trabajo del Consejo Profesional. Nosotros sí tenemos, por ley, varios órganos que permiten en teoría, permitían esa participación y esa vigilancia de la pluralidad y de la falta de injerencia política. Nosotros tenemos el Consejo Profesional con un estatuto bastante interesante. Ese Consejo Profesional está dimitido en este momento, ha dimitido hace un mes, compuesto por 9 miembros, de los cuales 7 son de comisiones obreras, como no podía ser de otra manera. Que muchas veces se nos olvida a los periodistas que somos clase trabajadora y tenemos que estar ahí y tenemos que estar en esos órganos y tenemos que desde esa perspectiva, ¿sabes? Que eso se nos olvida. Y no, para no seguir hablando ahora mismo Andalucía lo que estamos es de cara a las puertas de unas elecciones que son febrero-marzo, porque ya ha salido la licitación, las papeletas, así que febrero-marzo tenemos elecciones en Andalucía. Un panorama que es Vox campando con una idea clara, somos el enemigo a batir, con aproximadamente 500 jubilaciones en 4 años. Entonces tenemos un panorama complicado y nos tenemos que forjar duro de cara a estos próximos 4 años, con las herramientas de las que disponemos, que ahora vamos a seguir charlando, si no, no. Pues. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Mucha información. A ver, ya que hablas de jubilaciones, esta misma mañana hemos tenido un comité intercentros para hablar
entre otras cosas, de la sentencia que ganamos ayer, todos los sindicatos de la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia, porque la empresa se negaba a tramitar las jubilaciones parciales, argumentando anticipadas, argumentando la tasa de reposición y que no podían hacer indefinidos a tiempo completo por el acceso al empleo público. Entonces, ayer el Tribunal Superior de Justicia de Galicia falló que la empresa se tiene que buscar la vida y que nuestros compañeros tienen ese derecho, que es muy bueno para ellos y muy bueno para la plantilla. Porque vamos a ver ahora cómo se organiza todo esto. Esta mañana el director de Recursos Humanos, director del Departamento de Gestión de las Personas, que se llama ahora, nos dijo que la sentencia era compleja y que tenían que evaluarla para ver cómo la cumplían. Así que estamos en esa expectativa, así por empezar con una última hora de hoy mismo. Y yo traigo una camiseta que también se nos quedó vieja, porque habla de la CRTVG en Loita y este año nos cambiaron el nombre, en el 40 aniversario de los medios públicos gallegos. Con esta camiseta fuimos a Estrasburgo, el Comité Intercentros, y fuimos allí en el marco de una serie de movilizaciones en la que se nos produjo una tormenta perfecta. No quería hacer demasiada historia, porque si no hacemos demasiada historia nos acabamos también mareando un poco y estamos pisando todo lo que preparamos, que debes estar desesperada. Pero nosotros desde este año en los medios públicos gallegos tenemos una nueva ley que le llaman 1/2025, que nos cambió el nombre de la empresa, pero ha hecho muchas más cosas, porque ha eliminado la protección de los servicios informativos que hasta ahora tenían que ser de producción interna y ahora solamente tienen que ser elaborados por profesionales de la información, como decimos en galego, sexa iso que for, profesionales de la información. Y muchas más cosas de las que hablaremos más adelante seguramente. ¿Cuál era el motivo? Pues básicamente que había que cambiar al director general, la dirección general. Porque en esas promesas de regeneración de Ayuso también entró Feijóo, que en una época aquí en España le llamaban el Kennedy gallego, y ahora por fin estáis descubriendo quién es. Porque claro, Feijóo, después de un pérfido bipartito que le escandalizaba mucho, en el que llegó unas cotas altísimas de producción propia y de contenidos de calidad, la Televisión de Galicia, un bipartito PSOE-BNG, hubo una oposición durísima y volvió al poder el señor Feijóo con promesas de regeneración. Entonces, sí que tuvimos una ley nueva en la que se creó sobre el papel el Estatuto Profesional, el Consejo de Informativos y una elección de la Dirección General de la Corporación por mayorías cualificadas que nunca, desde el año 2011, se llegó a producir. Y una persona que él había puesto como interino por 6 meses se acabó quedando, creo que 15 o 16 años, ya perdemos la cuenta. Así estamos nosotros ahora. O modificando una cosa que le llaman ley de acompañamiento de los presupuestos. Quería volver a nuestras protestas y para animar un poco, teníamos aquí unos cuantos vídeos, no sé si los compañeros, porque estuvimos de huelga indefinida el invierno pasado contra la externalización. Y había ahí algún vídeo que no sé si pueden pinchar por ahí. Soy genial. Ahí llevo yo el ataúd, como veis. Esos rizos inconfundibles. Bueno, esto era en el contexto de una huelga indefinida en la que organizamos paros parciales de hora y media, 2 horas, los fuimos variando, en días alternos contra la externalización de nuestra franja de la mañana, que estaba totalmente internalizada y un programa histórico que se llamaba Revista lo convirtieron en O Termómetro, nos trajeron una presentadora de Telemadrid. Sí. Y montaron un programa nuevo con 2 productoras, a Cometa montó una filial galega, o Papamentos,
y con otra productora de equipos de directos hicieron un programa muchísimo más caro, como es habitual, sin contar con el equipo de la casa, como es habitual. Eso sí, el arma que teníamos para esta huelga es que no les falló la productora del plató. Entonces, al final, tuvieron que hacer el programa en nuestro plató. Claro. Y entonces lo que hicimos fue montar una huelga indefinida en la que les parábamos el plató. Entonces, durante 3 meses, en días alternos, conseguimos hacer caer el programa. En esos... Lamentablemente nos dio mucha visibilidad, fuimos a Europa con esa pegatina y con esto porque coincidían esos días, pero es una batalla continua esto y nuestra batalla también es judicial. Más de 400 sentencias acumulan los medios públicos gallegos en contra de los derechos de los trabajadores, incluida también la mía, denuncias de acoso laboral a compañeros, nuestros directivos han llegado a ser investigados por no penal y a pesar de todo esto seguimos haciendo cosas. Hay un colectivo de compañeros que se quiere mantener en anonimato para que sea todo transversal, que se llama Defende a Galega, que cada viernes se ponen de negro. Más de 40 colectivos, agentes sociales, culturales, políticos, sindicales, organizaron también una iniciativa legislativa popular que también fue tumbada en el Parlamento y seguimos aquí batallando contra el rodillo de la mayoría absolutista del PPDG en Galicia, básicamente. Muy buena definición. Bueno, pues le hemos dedicado unos minutos de más a hacer contexto, pero yo creo que era importante, bueno, que se conocieran las luchas que lleváis en cada una de las televisiones y que sepamos un poquito, bueno, pues dónde estamos también en este punto. Voy a agrupar algunas cuestiones porque efectivamente ya han ido saliendo a lo largo de esta presentación, pero sí creo que es interesante que volvamos a remarcarlas, ¿no? Bueno, parece que la independencia con respecto a los gobiernos autonómicos queda bastante en entredicho, pero bueno, ¿qué margen tenemos? ¿Qué exigimos a los poderes públicos? Aunque ya lo hayáis planteado y, bueno, parece claro, yo creo que me respondo a mí misma casi, que no se responde al mandato, ¿no?, que teníamos en los estatutos de autonomía y en las leyes de creación de las distintas televisiones. Pero, bueno, dad un poco vuestra visión con respecto a estas cuestiones. Yo soy muy negativa. No sé quién esta mañana decía que era negativa, pero yo en esto últimamente soy muy negativa. Yo creo que es una cuestión de pedagogía tan difícil que los partidos políticos entiendan que los servicios de televisión autonómicos son un servicio público esencial, igual que la sanidad, igual que la educación, y de que no pueden llegar y utilizarlos de forma partidista. Es que a mí lo que me enerva constantemente es que se salta la Constitución y no pasa nada. Es que no pasa nada, pase lo que pase y se emita lo que se emita desde las televisiones públicas. Entonces yo soy un poco negativa en el sentido que no sé qué podemos hacer cuando es posible que un gobierno que obtenga una mayoría absoluta llegue al Parlamento y con una reforma de la ley por lectura única suprima todos los mecanismos democráticos y la gente no sea... yo también creo que tenemos que hacer desde los sindicatos mucha pedagogía con los ciudadanos de nuestra comunidad para explicarles la importancia, a mí me ha gustado mucho la tertulia anterior por eso, la importancia que tienen los medios de comunicación públicos, porque son los únicos medios que están formados por profesionales y que pueden garantizar la independencia de las informaciones y la veracidad de las informaciones. Y esto, yo creo que desde el gobierno, desde cualquier gobierno, no se entiende y todos hacen lo mismo una vez que llegan ahí. A mí me da igual hablar del Partido Socialista que hablar del Partido Popular. Es que no entienden que no es su televisión, es la televisión de los ciudadanos. Y las televisiones públicas son un servicio para ayudar a los ciudadanos a tener diversas opiniones, para que esté representada toda la diversidad posible de una comunidad autónoma y para conformar una opinión pública libre e independiente.
Y por eso yo soy negativa, lo veo difícil, porque no se pueden cumplir los contratos marcos, ni los contratos programas, ni los contratos, porque se saltan la ley y no pasa nada. No pasa nada. Sí, a ver, es bastante desolador. Desde el momento en que teníamos una ley desde el año 2011 en la que no se cumplieron una serie de puntos, da que pensar la facilidad con la que se incumplen las leyes en este país. Claro, queríamos poner la esperanza en Europa, pero ya nos da la risa, ¿veis? Es que, claro, es que... No, de todas maneras, yo no quiero caer en ese pesimismo, ¿no? No soy tampoco inocente, no soy naif, me he comido mucha movilización, mucha calle, pero sigo en ello, sigo confiando en tejer esas alianzas con la sociedad civil que funciona. Hablábamos de que habíamos destituido a un director de informativo, y no era cualquiera, era el señor Álvaro Zancajo, que llegó como toro en cacharrería. No tenía ni idea de lo que era una redacción, que llevaba 30 años, que había sido... habían llegado por oposición y habían entrado por concurso, por bolsa, que es verdad que con el Partido Socialista sospechábamos que había, bueno, sospechábamos no, todo el mundo, porque no sé qué, no sé cuánto, pero lo más que te podía ocurrir es que si dabas mucho por culo, pues a lo mejor te quitaban de política y te ponías a hacer solidario, o te ponías, pero ya está, es que hemos hecho análisis y no había el sesgo que teníamos. Bueno, Álvaro Zancajo se saltó todo lo saltable, tanto que conseguimos, a través de esas alianzas, hicimos una red, una plataforma en defensa de la RTVA, lo que hemos estado, la experiencia que estábamos contando antes, donde se unieron más de 150 asociaciones, universidades, asociaciones de la prensa, asociaciones ONG, vecinos, y llegamos bueno, acompañados de 2 días de huelga, por supuesto, de 48 horas, más paros anteriores, llegamos un 14 de diciembre a una concentración masiva en las puertas de Canal Sur. Conseguimos que un compañero, Antonio de la Torre, que es compañero de Canal Sur, leyera nuestro manifiesto con el efecto llamada en los medios de comunicación. Se creó fuera de las puertas de Canal Sur, se creó un malestar en la sociedad que se transformó en un corte de cabeza de este señor. A ver, ahora tenemos a la señora Torres, que empezamos con el mismo movimiento cuando era delegada en Madrid, y lo que han hecho es hacerla directora de informativo, que no siempre funciona la técnica. Pero bueno, que no quiero que caigamos en la desesperanza. Yo creo que tenemos posibilidades de hacer cosas y por eso estamos aquí, ¿no? Porque entendemos que hay posibilidades. ¿Nuestro ideal cuál sería? Pues que los directores informativos se eligieran dentro de las redacciones democráticamente. No, ese sería el ideal de nuestra idea de lo que es un estatuto profesional y de cómo debería funcionar una redacción. Yo creo que tenemos que estar en los parlamentos donde se están haciendo las leyes, volver a traer, a poner en la agenda, defender la radio y televisión pública por parte del resto de arco parlamentario. Porque es que se les olvida, porque a mí me parte el alma que vayan a una comisión de control y no se les ocurra ponerse en contacto con los representantes de los trabajadores de las empresas. ¿A qué coño vas a la comisión de control? Yo ahí tengo que decir que sí lo hacen. Sí, pero a mí me jode que lo hagan para hablar de su libro. A ver, ya. Yo te llamo para ver qué me cuentas de... Mira, no. O hablamos de lo que realmente nos preocupa, porque somos los que sabemos lo que está ocurriendo, o de tu libro para tú solo. Quería añadir también, para dar otro punto positivo, que es el tema de la conciencia de la población, que a nosotros también las nuevas formas de comunicación también nos dan armas, porque antes había un discurso único que era muy difícil de tumbar. Nosotros hablamos también de los medios públicos, los medios concertados y del secuestro del panorama mediático. Y entonces era muy difícil que lo que decíamos saliera a algún lado. Ahora con las redes sociales eso no ocurre y tenemos compañeros, que hay que decirlo con pequeñito, hay filtraciones de las cosas que pasan dentro, se va contando y también estamos, yo creo que todo este mundo de red social también nos ayuda a romper muros que antes sabía y que también son una oportunidad. Solo quería comentar eso. Y los aliados, perdona, sobre este tema,
los compañeros que estaban antes del periodismo independiente, nosotros lo vemos como unos aliados. aliados que donde lo que pasa, las denuncias que habéis estado viendo del Consejo Profesional, ha sido gracias a ellos y son denuncias que nos sirven de altavoces. Sí. Porque además no nos damos cuenta, yo muchas veces se lo digo a mis compañeros, ¿no? Cuando, no, porque una movilización, digo, no sabéis el poder que tenemos, que somos 4 gatos, pero el eco que trasciende, porque nos sirven de altavoces. Sí. Y entonces, que nos usen. Pero a lo mejor es que en Telemadrid es verdad, primero porque la Comunidad de Madrid es un sitio bastante especial y segundo porque tener en cuenta que en nuestra televisión los compañeros ya han pasado por un ERE y aunque les hemos vuelto, han vuelto 200 y pico trabajadoras y trabajadores, aunque se han sometido ahora a la ley de estabilización y tienen sus contratos fijos y demás, son personas que tienen esa mochila ahí y que es muy difícil, ¿sabes?, luchar también contra eso. Es muy difícil por parte de la representación sindical, que lo hacemos y seguimos trabajando y mira, yo soy muy orgullosa que hemos vuelto a afiliar a 140 trabajadores, pero que es difícil, ¿sabes?, y hemos trabajado y no dejamos de trabajar no solo con nuestras organizaciones sindicales, sino que nosotros hemos ido a la Asociación de la Prensa, que antes hacía referencia a Luis, que la presidenta está haciendo un programa en Telemadrid que últimamente también lo ves y dices, madre mía, es que ya no hay un espacio donde digamos la verdad. A lo mejor por eso no es que, quiera que mi visión sea tan negativa, pero es que es lo que hay. Aquí comenta una cosa muy importante y ya me callo. Pues. No es muy importante de la estabilidad de los compañeros. Es muy importante. No puede haber libertad a la hora de escribir, a la hora de contar, si no tienes una estabilidad detrás laboral. Efectivamente. Yo me río cuando acusan a los medios públicos de, perdona, yo puedo contar. Lo peor que me puede pasar, que mi pieza hoy no entre, porque con los medios nuevos que tenemos, mis compañeros hacen una cosa, le dan el ok cuando ha empezado el informativo, para que no lo vea nadie. Es que si no, no entra. Perdona, pero a nosotros se ve todo el proceso desde el minuto 1 y tenemos un redactor jefe ahora nuevo. Sí, nosotros también, pero no le da tiempo en algunas veces. Y si le da tiempo y te tira la pieza, mañana te monta un pollo y tal y cual, bueno, pues al fin acaba todo el mundo haciendo programas súper bonitos. Solidario, Tierra y Mar, Reportero, Cultura. Pues desde ahí también se puede trabajar. Es verdad que luego tienen la redacción llena de gente que no sabe dónde tiene una mano y dónde tiene la otra, porque la han contratado para 3 meses. Pero por eso, para evitar ese tipo de contrataciones, también estamos peleando para el reglamento de la mesa de contratación. Es decir, que esto es el que haya libertad y pluralismo y democracia en los medios de comunicación pasa necesariamente porque haya unos derechos laborales fuertes, una representación sindical fuerte y una conciencia de clase fuerte. Porque si no, aquí todos somos, perdonadme, periodistas y artistas, ¿me entiendes? Y entonces a mí no, perdona, tú eres un trabajador. Y cuando tú te sientes seguro en tu puesto, nosotros hemos hecho una estabilización de 278 trabajadores. Esa estabilización se ha peleado en la Puerta de San Telmo, se ha encierro, Ahora tenemos que probablemente el día 22 otra vez no haya lotería en Andalucía porque tenemos otros compañeros ahí también. Es que es la única manera. En toda esta reivindicación que planteáis, que por supuesto... O sea, es muy interesante cómo lo estamos planteando porque, fijaos, estamos hablando ahora, justo en este momento sí que estábamos hablando de las cuestiones laborales, pero estamos hablando de un modelo de radiotelevisión pública, ¿no? De cómo lo entendemos. Me gustaría que nos dijerais si pensáis, por una parte, que la sociedad ha dado por amortizadas las radiotelevisiones públicas, pero también qué nos demandáis a las organizaciones sociales, políticas y a las sindicales, sabiendo que bueno, en vuestra lucha por este modelo de radiotelevisión. A ver, yo creo que nos come el discurso neoliberal a todos y hoy en día, ¿no?, los medios de comunicación públicos sobran, son un despilfarro, pero es que es un despilfarro para parte de la ciudadanía, la sanidad y la educación. Ya. Nosotros estamos entrando en un lote de desmantelamiento.
un lote además muy interesado. Y tenemos también algo muy perverso aquí en España, creo yo, porque nuestro medio puede seguir siendo público y privado a la vez con la externalización. Entonces matamos dos pájaros de un tiro, porque estoy gestionando el dinero público, pero se lo estoy mandando a quien quiero. Hablabas antes de la estabilidad laboral y el control de las prebendas. Claro, nosotros tenemos unas diferencias salariales, pero es que también tenemos unos niveles de pluses de responsabilidad que son tremendos también. O sea, claro, tú tienes a una persona con contratos de 2 meses con un plus de 1.000 euros. ¿Qué cabeza estás generando ahí, amiga? Claro, es que eso hay que verlo. Claro, pero nosotros sí. Y hablando de eso de la sociedad, pues bueno, ¿cómo explicar? Es nuestro trabajo también, y el trabajo de los colectivos que también estén interesados en salir ellos. Claro, porque nosotros tenemos alianzas también con SOS Sanidad Pública, con ADEGA, con la gente de Altri, que está contra Altri. Es decir, también hay colectivos en los que todos ganamos y todos sumamos, porque todos queremos lo mismo, que es más democracia, más pluralidad, que se escuchen más voces. Y eso, bueno, pues es un trabajo y, claro, la conciencia social pues está muy fastidiada ahora con los discursos de ultraderecha que incluso tenemos dentro de la empresa. O sea que es bastante fascinante todo ese auge. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Montse, es decir, para mí es muy importante, nosotros siempre lo hemos defendido en la sección, la pedagogía. Es muy importante explicarle a los ciudadanos eso, que una televisión pública, ¿para qué sirve una televisión pública? ¿Qué les ofrecemos? ¿Qué es lo que pueden ver? ¿Sabes? Para mí eso es importantísimo. Y yo creo que las organizaciones sociales siempre, yo no tengo quejas, siempre están con nosotros. Es decir, que desde las asesorías jurídicas, porque ahora, por desgracia, todo lo tenemos que judicializar, pero bueno, yo creo que también ayudaría mucho, aunque yo creo que lo hacen, que desde las propias organizaciones también se hicieran campañas poniendo de relevancia, poniendo la importancia de lo que son los medios de comunicación pública, lo importantes de verdad que son, y que no es que para mí es perverso compararlo con la educación o con la sanidad, ¿sabes? Me parece una perversión absoluta. Con respecto a esa percepción de utilidad de lo público, bueno, por ejemplo, el tema del escándalo de los cribados de Amama, ¿no? Los trabajadores de la casa, y con el Consejo Profesional al frente, que denunció que se había estado ocultando en la radio y televisión pública 72 horas el asunto, nosotros directamente nos pusimos en contacto con la asociación, hicimos una recogida de firmas entre los trabajadores que se filtró antes de tiempo. Por supuesto, porque no llevábamos ni 200 firmas cuando ya estaba filtrado en los medios. Bueno. La gente de Amama se cabreó, si tú quieres hablar conmigo, llámame, pero ¿qué haces tú lavándote la cara en los medios? Pero bueno, las cosas. El caso que ese tipo de iniciativa de decirle, señora de la Asociación de Donantes de Sangre, su convocatoria hoy no ha sido emitida porque la dirección de informativos, que está teledirigida desde San Telmo, no, pero los trabajadores estamos aquí, los vamos a tal y cual. Es decir, eso lo hacemos de forma habitual. Intentar que traspasar eso que hablábamos, de traspasar de lo que los trabajadores decimos más allá de la voz que dice lo que luego sale en antena, ¿no? Y el apoyo ese que se demanda a las organizaciones sociales. Mira, yo a mí me cabrea muchísimo que el Consejo Asesor no nos enteremos cuándo va, cuándo viene, cuándo hablan, de qué hablan. ¿Por qué? Se supone que en el Consejo Asesor están representando nuestra organización sindical. Yo me llevo muy bien con la gente de Andalucía, me llevo bien con todo el mundo. Y me llaman cuando tienen algo. Oye, mira, que ha dicho el consejero no sé qué, ¿tú qué piensas? Coño, llámame antes. Y hablamos, pero no a mí, sino vamos de verdad a estar presentes con la gente que lo está haciendo y lo está sufriendo todos los días, ¿no? Y eso sí quizás lo echo en falta. Echo en falta, yo sé que el día nos come, pero yo echo en falta a esa que antes de una comisión pues se nos siente, hablemos. Antes de un consejo asesor, hablemos. Cuando se presentan unas cuentas al consejo asesor, nos llamemos. Nosotros es que nos han echado del consejo asesor en la última reforma también. No, los trabajadores no estamos en el consejo. Nosotros sí que estábamos, estaban miembros del comité de empresa en el consejo asesor, no en el de administración. Nosotros en la última nosotros estamos en el consejo de administración después de 2019, que murió tal, pero estaba muerto. Entonces, ¿qué hacíamos?
al Parlamento, al decir que no se cumplía la ley, a no sé qué, a los medios de comunicación, a esto, a lo otro, nos daban carga larga, se lo llevaron a 4 años, estuvo viéndolo el servicio jurídico del Parlamento, si nuestra forma de elección del representante era o no legal, 4 años. Y luego decidió que no se podía pronunciar porque no era de su competencia. Entonces lo que hicimos un día fue que hicimos un referéndum entre la plantilla, una votación con varios candidatos y llegamos al Consejo de Administración con un acta. Este es el señor que va a entrar, la señora, que va a entrar en el Consejo de Administración. A la semana siguiente nos convocaron. Yo quería... Supongo que había trascendido. Sí. No, preguntar si había alguna palabra entre el público. Tenemos tiempo, no os preocupéis, porque la comida no se va a ir, o sea que os quedáis sin comer. Que como hemos empezado con un poquito de retraso, tenía el vídeo. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, yo tengo una. No, yo tenía un pequeño vídeo que habíamos hecho para la campaña electoral, si os parece, dura 1 minuto 47, sobre la definición de servicio público. Se le pregunta a la IA. ¿Y por qué se le pregunta a la IA? Porque es tremendo que ahora mismo la gente, para saber cualquier cosa, le pregunta a la IA. ¿La IA de qué se nutre? De artículos. De artículos de noticias, de artículos científicos, de artículos. Pero es que OK Diario es el mismo artículo que un artículo científico. El sesgo del contenido. Entonces, a lo mejor tenemos que ser más productivos, menos en redes sociales y más a nivel de esta sinergia con los... Entrenar a la IA, yo lo intento, ¿eh? Sí, estamos en ello. Entonces, si puede verse el pequeño vídeo sobre lo que significa servicio público... Si preguntamos a la inteligencia artificial sobre servicio público de Radio-Televisión de Andalucía, esta nos dice: RTVA es una empresa pública encargada de la gestión del servicio público de radio y televisión. A través de su filial Canal Sur Radio y Televisión, produce y difunde contenidos audiovisuales para todos los públicos, incluyendo televisión, radio y plataformas digitales, con el objetivo de atender las necesidades democráticas, sociales y culturales de los andaluces. Pero, actualmente, ¿es realmente así? Comisiones Obreras siempre ha defendido la diversidad en los contenidos, la pluralidad en nuestros informativos y la democratización de las redacciones para garantizar el servicio público útil y de calidad. La instrumentalización partidaria de los informativos siempre ha contado con nuestra oposición. En los últimos años, el uso y abuso de la radio y televisión pública por parte de quienes gobiernan ha ido a más, generándose protestas de la plantilla y desapego por parte de la sociedad civil. Comisiones Obreras defiende la profesionalidad de las trabajadoras y trabajadores de Canal Sur, sin injerencias ni censuras. También defendemos la producción propia, hecha con medios humanos y técnicos propios, frente a la privatización de la programación hacia productoras y frente a la suplantación de la información por la opinión. Para Comisiones Obreras, como sindicato social, es una prioridad luchar contra la degradación de la nuestra. El sentido de la RTVA es vertebrar social y territorialmente Andalucía. Por ello defendemos la descentralización de la información, la dotación técnica y la creación de empleo en todos los centros territoriales y de producción. Felicidades. Pues es lo que llevamos todo el puto día peleando. Bueno, pues uno de ellos. No me había llegado ninguna pregunta, no he visto. Cerramos, nos vamos a comer. Bueno, yo me hubiera gustado preguntaros... Pregunta. Venga, y con esta ya sí que cerramos. No, estamos hablando de desinformación. Hemos hablado mucho de cómo es el asalto, ¿no? Cómo ha sido el asalto a los medios de comunicación públicos. Pero, bueno, ¿cómo combatir esos bulos? Bueno, nos habéis presentado modelos, denunciándolos, sí, pero ¿cómo denunciándolo? A ver, desde dentro también quien puede trabaja con la conciencia. A veces hablamos aquí también de los héroes. Y a mí me gustaba mucho un artículo de Manuel Vicent que decía que al final un periodista y cualquier trabajador, ¿no?, de comunicación, no solo periodistas, al final intentas por la noche llegar a casa, mirarte al espejo y no sentirte demasiado mal.
Lo intentamos poco a poco, cada uno con sus piedrecitas. Me gustaría contar una anécdota, que es que me acabo de acordar, que es graciosísima. Breve, que me mata. Muy breve. Al compañero de postproducción, y os juro que es verdad, le encargó la dirección del telejornal Mediodía, el más importante, hacer más alto al arzobispo de Santiago en su audiencia con el rey Felipe VI. Y él respondió si también quería que le pusieran pelo. Ole, tu compañero. En definitiva, se rió de ellos, les dio vergüenza y la cosa quedó ahí. Y luego debatimos si debería haberlo hecho o no. Fin. O sea, al final es que... Es que es eso. Hay que, no sé... Depende de cada uno de nosotros y que la gente se sienta fuerte para poder plantarse. Claro, y eso es la situación laboral. Lo iba a Claro. Claro. ¿Qué hay? Pero ellos no las... Ay, yo... Se quitan. Las noticias más irrelevantes. Eso Ya, bonito. es así, Eso, es así. Ya. Ya. Enfermando. Claro, eso es. Los del garaje. Pero no, sí. Yo quiero decir... Ayuso. Y nuestras fuentes de credibilidad son fuentes para contrastar la información. Si os decimos quién son, pues podéis imaginarlo. Miguel Ángel Rodríguez, el notario, el OK Diario, Debate, el Objective y el Mundo. Ya. Esas son nuestras fuentes de las redes información. Y es verdad que entender su trabajo es muy... Es que no pueden hacer nada. Es que les están relegando otra vez. Lo único que pueden dejar de hacer ya es otra vez no firmar las piezas, pero lo que hacen con ellos, que también es indigno y hay que denunciarlo, es mandarles pues a un suceso, a que se ha roto una tubería, pero además yo quiero dejar ya como, y de verdad que no quiero ser negativa, pero es que la situación de Madrid es muy complicada. La televisión pública de Madrid es el arillete contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y no es otra cosa más que eso. Y ya. Y bueno, yo creo que hemos hablado de todos los temas que queríamos hablar. Nos vamos a la comida, volvemos a las 4 de la tarde. Por favor, seamos puntuales. Mil gracias.